La suerte es un concepto tan relativo, debido a que las personas que creen en ella piensan que su vida es controlada por el destino y que todo lo que les pase es cuestión de buena o mala suerte. Otros, en cambio, piensan que son dueños de su destino y aunque haya cosas que no pueden controlar, sí pueden decidir si esas cosas les afecta para bien o para mal. Pero, ¿sabías que existió alguien que fue considerada como la persona con la peor suerte del mundo debido a todas las desgracias que tuvo que vivir, que van desde estar en un accidente aéreo hasta soportar la explosión de su coche? Si esto te interesa, quédate. Yo soy Santi LS y sean bienvenidos a La Sabrosura. Hoy veremos la persona con la peor suerte del mundo. ¡Vamos ahí! Bien. Antes de ver a la persona con la peor suerte del mundo, veamos otros casos igual de desafortunados, en los que la suerte, en vez de sonreírles, simplemente les dio la espalda. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Empezaremos hablando de Tsutomu Yamaguchi. Esta historia te parecerá sorprendente y un poco irónica, pero es completamente real. El 6 de agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi se encontraba en la ciudad de Hiroshima por motivo de negocios, cuando de repente cayó la primera bomba atómica. Tsutomu Yamaguchi se encontraba a tan solo 2 kilómetros del punto de la explosión. El ataque le provocó heridas en el rostro y también le causó una ceguera y sordera temporal. Sin embargo, Tsutomu Yamaguchi decidió volver a su hogar en Nagasaki. Todos sabemos lo que viene después, ¿verdad? Tsutomu Yamaguchi llegó el 8 de agosto a Nagasaki, pero el día 9, mientras estaba hablando con su familia sobre lo ocurrido, fue lanzada la segunda bomba atómica sobre esa ciudad, pero esta vez él se encontraba a 3 kilómetros del punto de la explosión. Por suerte para él, ninguno de los dos ataques nucleares le causó heridas graves. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, él se dedicó a contar su historia y se volvió un activista en contra de la creación de armas nucleares. Finalmente, falleció en enero del 2010 a los 93 años. Hey, si te está gustando, porfa regálame un like y comenta qué te ha parecido. Y si quieres meterle más sabor a tu vida, suscríbete. Ahora sí, volvemos. Ahora hablemos de Roy Sullivan. Roy Sullivan fue un guardabosques que trabajó casi toda su vida en el Parque Nacional de Shenandoah, en Virginia. Pero también fue golpeado por un rayo en 7 ocasiones. Momento. Las posibilidades de que te golpee un rayo es de 1 en 3 millones. Pero a este pobre hombre le cayeron 7 rayos. Eso sí es tener mala suerte, ¿verdad? Quítate el sombrero en señal de respeto. El primer rayo lo golpeó en 1942, cuando Roy se encontraba en una torre de vigilancia del parque. Esta fue golpeada por varios rayos. Él, al intentar huir,
fue alcanzado por un rayo que le entró por la pierna y le salió por el zapato, obviamente dejando un gran agujero en el pobre zapatito. El segundo rayo fue en 1969, cuando Roy estaba conduciendo su coche por el parque. Un rayo impactó contra un árbol, pero el árbol lo desvió. El mismo rayo ingresó por la ventanilla golpeando al pobre Roy, dejándolo inconsciente y quemándole las cejas, las pestañas y la mayoría del cuero cabelludo. Fatality. El tercer rayo le cayó en 1970, cuando él estaba en el patio de su casa. Un rayo impactó contra un transformador eléctrico y este fue redirigido hacia él, golpeándolo en el hombro. El cuarto rayo le cayó en 1972 y fue otra vez mientras estaba trabajando, chamuscándole de nuevo el pelo. El quinto fue en 1973, cuando de nuevo se encontraba conduciendo el coche por el parque mientras estaba bajo una tormenta, pero esta vez se aseguró de cerrar bien las ventanillas y se quedó dentro del vehículo. Cuando creyó que había pasado el peligro, bajó del coche y ahí le cayó el rayo. Es como si lo hubiera estado esperando. ¿Qué será? ¿Castigo divino o simplemente mala suerte? El sexto ocurrió en 1976, cuando se encontraba recorriendo el bosque. Al ver que la tormenta se acercaba, empezó a huir para protegerse, pero un rayo lo golpeó en todo el tobillo mientras huía. Apuesto que si ese rayo hablara, hubiera dicho: de mí no te escaparás. El último fue en 1977, cuando él estaba pescando y fue el que más fuerte le pegó, entrando por la cabeza y atravesando el pecho y el estómago. Sin embargo, igual pudo sobrevivir al mismo, apareciendo en todos los periódicos, los cuales lo llamaron el pararrayos humano. Aunque si me lo preguntas, le hubiera quedado mejor llamarse Thor, el dios del trueno, o al menos del martillo que atrae a los rayos, ¿verdad? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Ahora sí, pasemos a las ligas mayores de la mala suerte. Les presento a Fran Šelak, o Fran Šelak, o como se pronuncie. Él fue un croata que nació el 14 de junio de 1929 y falleció en 2016. A él se le adjudica haber sobrevivido a 7 accidentes mortales y luego ganar la lotería en el 2003, siendo denominado por la prensa como el hombre con más suerte del mundo y al mismo tiempo como el hombre con la peor suerte del mundo. Un precio razonable. La primera experiencia de Šelak ocurrió en enero de 1962, cuando viajaba en tren y este descarrió y cayó sobre un río. Una persona logró sacarlo del vagón a tiempo, mientras que el resto de los 17 pasajeros murieron ahogados. Durante su primer y único paseo en avión, fue expulsado al vacío de forma violenta al explotar la puerta del avión, pero cayó sobre un pajar cerca de una granja. El avión se estrelló, muriendo el resto de los 19 pasajeros. 3 años después de ese suceso, en 1966, un autobús en el que viajaba se desvía del camino y cae en el río, matando 4 pasajeros. Šelak se salvó nadando hasta la orilla, con apenas unos cortes y moretones.
En 1970, su vehículo se incendió mientras conducía, pero él salió por la puerta 30 segundos antes de que explotara el tanque. 3 años después, en otro incidente, el motor de su coche se manchó con aceite caliente, producto de una bomba que funcionaba mal, causando así que las llamas se propagaran por el conducto de ventilación. Selak se incendió el cabello, pero no tuvo heridas. En 1995 fue atropellado por un autobús, pero solo tuvo heridas menores. En 1996 esquivó una colisión frontal contra un camión de las Naciones Unidas en la curva de una montaña. Al desviarse, Selak saltó hacia afuera, logrando sujetarse de un árbol antes de que su vehículo cayera a un barranco de 90 metros. Cabe señalar que Selak no tenía puesto el cinturón de seguridad. Pero, como todo lo malo se acaba, luego de aguantar tanta mala suerte, en el año 2003, 2 días después de cumplir 74 años, Frank Selak ganó 800.000 euros en la lotería. Durante ese periodo, se casó por 5ª vez. Posteriormente, en el año 2010, luego de comprarse 2 casas y un bote, decidió regalar su dinero a familiares y amigos, para él finalmente vivir una vida sencilla. En fin, estas historias son sorprendentes y demuestra que cuando te toca, te toca. Sin nada más que decir, no olvides que has visto un video de La Sabrosura, como siempre metiéndole sazón y flow a los datos divertidos e interesantes. Que tengas un lindo día o una dulce noche. Conmigo será hasta la próxima. Adiós.